Y estas son imágenes en vivo. Esto está pasando ahora tras las explosiones en el Líbano. Gaby, más detalles. Exactamente, vemos que todavía hay fuego, todavía encendido. Pasó ya más de 2 horas de esta explosión en Beirut y al momento se habla de por lo menos 10 personas fallecidas. Hasta el momento. Esto es lo que se pudo contabilizar, pero están trabajando ahí en medio de los escombros que dejó esta explosión en el puerto de Beirut, que como venimos contando, aparentemente empieza con una explosión un poco más reducida, pero después este depósito donde habría explosivos es que se produce una explosión mucho mayor que genera una especie de hongo que impresionó muchísimo y una onda explosiva que alcanzó varios kilómetros de distancia. Hay reportes de vidrios rotos a 20 kilómetros de distancia donde ocurrió esta explosión. ¿Sabes dónde está el problema ahora? Cuando es tan grande la explosión en los tubos de gas, en las cañerías de gas. Esto pasó en Río Tercero, hubo que cortar todo el gas en toda la ciudad. Cuando es tan grande la explosión, empieza y llega hacia abajo, empieza a detonar las tuberías de gas. Por más que corten el gas, están llenas de gas. Fíjate, pues, el fuego ese puede ser por eso también. Es muy peligroso el trabajo en ese lugar. Por eso fíjate que hay un helicóptero hidrante que va arrojando agua sobre el fuego. Debe ser complicado el ingreso de los bomberos así. Totalmente. Hasta el momento, decíamos, el reporte oficial habla de 10 personas fallecidas, pero bueno, es un cálculo muy preliminar. Se habla de decenas de personas heridas en esta terrible explosión ocurrida en el puerto de Beirut. Y lo que vemos, la imagen en vivo de cómo siguen los incendios allí en la zona portuaria. Y obviamente la dirigencia política se fue acercando hasta el lugar, entre ellos el gobernador de Beirut, que claramente estaba totalmente conmovido. Imagínate que una explosión así. Estaba viendo al gobernador en un reportaje, van a ver el final del reportaje, cuando este hombre, visiblemente conmovido, se quiebra porque no puede creer lo que está ocurriendo. Fíjense, mientras que camina, los escombros, ¿no?, que se ven a los costados. Lo que se ve detrás. Parece una escena de guerra. Y no es una escena de guerra, es lo generado. Lo compara con Hiroshima y Nagasaki. Aparte Beirut, este hombre es un hombre mayor de edad. Beirut vivió una guerra, un enfrentamiento enorme en la década del 80, por eso este hombre debe recordarlo con muchísimo dolor, pues es un hombre de más de 50 años que habrá sido chico en aquel momento. Fue un lugar tremendo, te acuerdas, en los 70. Totalmente. De hecho, cantidad de muertos hubo. Hablar de Beirut era hablar de destrucción. No, es impresionante cómo se quiebra, ¿no? Es terrible. Y la comparación, ¿no? Hiroshima, esto se parece a Hiroshima o Nagasaki, por la destrucción que quedó allí, obviamente haciendo referencia a las 2 bombas atómicas arrojadas en su momento por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fíjate, rodeado de escombros, el nivel de preocupación de este hombre, ¿no? Sí. Porque sabe que reconstruir esto le va a ser dificilísimo. Sí. Pero además, Antonio, la cantidad de cuerpos, bueno, de personas desaparecidas, sí, de hecho, totalmente, que va a haber y que debe haber ahí a pocos metros de donde está este hombre parado, porque es imposible encontrar bajo los escombros de edificios enteros, ¿no? Que exactamente. Han erosionado. Este es el gobernador de Beirut, que llega al lugar del hecho y se encuentra con esta escena que directamente es, ahí lo vemos, cómo se quiebra. Parece una escena de guerra. Una escena de guerra. Un bombardeo. Y no había guerra, en esto, hay que decirlo. Esto es una explosión provocada, un incendio, digamos, allí en la zona portuaria. No, y vos imaginate lo que se viene
en la noche de Beirut, cuando sigan explotando, porque hay que ver cómo están las tuberías de gas, cómo están los depósitos alrededor. Hay un depósito que desapareció Directamente. que se lo ve en la imagen que tenemos más de cerca. El edificio que se ve que se producen las explosiones, después desaparece. Es como que, no sé, se convierte en polvo. Sí, es terrible, porque la nube tapa casi todo, ¿no? Pero es evidente que hubo, bueno, algunos edificios, los más cercanos, que se llevaron la peor parte, que bueno, no quedará nada, imaginamos, para reconstruir ahí. Nada. Terrible, la verdad que es terrible. A mí me llama mucho la atención el barco escorado. Sí, Sí, bueno. Lo que fue la onda sí. expansiva que corrió al barco y lo escoró. Bueno, de hecho, en esas primeras imágenes que vimos se Esta, veían mirá. las víctimas fatales, ¿no? Boca abajo, ahí en la zona más cercana al puerto. En principio, recordemos, se habla hasta el momento de 10 personas fallecidas, pero se habla de que serían mucho más, lamentablemente, y decenas de heridos. La destrucción alcanzó muchísimas cuadras a la redonda. Hemos visto imágenes de las calles, ¿no? Estamos viendo imágenes de las calles a varias cuadras de donde fue la explosión. Fíjense, personas heridas. Y Fíjate ese hombre que está Con la la- camisa ensangrentado. ensangrentada, sí. totalmente. Y esto se ve un poco más lejos. Y es más lejos, sí, fíjate, no se ve la zona del puerto. Y galerías, veíamos imágenes, fíjense cómo quedó esto. Galerías que directamente quedaron reducidas a nada, con vidrios rotos a varias cuadras de allí. La imagen de la explosión es impresionante. Realmente hacía tiempo que no veíamos una explosión de estas características a nivel mundial, ¿eh? Yo, la verdad, Sí. sí. Bueno, y mirá, en estas calles donde sí hay acceso, ¿no? Y podemos ver algunas de las imágenes, hay autos destruidos, no así los edificios, pero de todos modos ya estamos hablando de una zona repleta de edificios. Totalmente. Depende, bueno, mira acá. Muy comercial Ahí también, se puede ver ¿no? un poco más, ¿no? De los destrozos. Pero mirá los Totalmente. autos, todos. Impresionante. Pareciera como si fuese las imágenes que vemos o de guerra o de un atentado, pero un atentado de dimensiones muy grandes, porque estamos hablando de imágenes que se ven de destrucción a varias cuadras de donde fue el epicentro, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo las imágenes realmente tremendas. Hay una imagen de un barco, seguramente la voy a poner aquí después Adrián Salonia y Luciana Rubinska, donde se ve desde el agua la explosión, que es tremenda. Nos envía un querido amigo, el turco Salimzá. Se ve desde el agua la explosión y es terrible la imagen, es terrible. Y esto, fíjate que es el centro, ni se ve el humo del puerto, nada. Hablamos que en Beirut ya son casi las 8 de la noche. Sí, vos hablabas de la noche y del peligro, Es la ¿no? parte Que esto más complicada. representa también, Gaby, esto que ya está empezando, porque ya las imágenes en vivo muestran que la luz que queda es poca, la nube de polvo que todavía persiste ahí, ¿no? Es impresionante. Y personal médico, como veíamos recién, gran parte del personal médico, personas ensangrentadas ahí con los trajes blancos, ¿no? Con los ambos, pero bueno, evidentemente después de haber realizado tareas de rescate, pero estando en contacto con la muerte misma, hay que decirlo de esta manera, ¿no? Bueno, nosotros llegamos al final. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Vos te Están- quedás, supongo, con los chicos. Sí, está Luciana Rubinska, está Adrián Salonia, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los telespectadores. Los despedimos a nuestros compañeros y seguimos en la continuidad informativa de C5N. Esto es Minuto a Minuto, estamos en vivo, horrorizados por las imágenes que llegan del Líbano. Explosión en Beirut. Están investigando las verdaderas causas de una explosión que generó al menos 10 víctimas en la capital del Líbano. Adrián Salonia, muy buenas tardes. Hola, Luciana, buenas tardes. Bueno, en primer lugar hay que remarcar que las autoridades libanesas no se pronunciaron por el momento sobre lo sucedido y se desconoce, como vos recién remarcabas, si se trató de un accidente o un atentado. Fortísimas explosiones se están escuchando en Beirut, en el Líbano. Habría detonado estas explosiones en un depósito de fuegos artificiales.
Reitero, daños a 15 kilómetros a la redonda de donde se produjeron estas explosiones, una gran columna de humo en la zona. Estamos con Gabriel Michi, que nos va a ampliar toda esta información. A ver, Gabriel, confirmame este dato que acabo de dar. Todavía las autoridades no se expidieron sobre lo sucedido. No, de hecho recién pudimos ver la imagen del gobernador de Beirut, que estuvo acercándose al lugar y al ver los escombros, cómo había quedado todo destruido, dijo, esto parece Hiroshima o Nagasaki directamente, ¿no? Pero sí la Agencia Nacional de Noticias de Beirut, en realidad del Líbano, ha señalado que se trató de esta explosión en un depósito de explosivos, valga la redundancia, en el puerto de Beirut, donde aparentemente el fuego, según esta información, habría comenzado en un silo que estaba próximo a este depósito, un silo donde había trigo, ¿no? Esto es lo que señala la Agencia Nacional de Noticias, ¿no? Es muy, pero muy impactante las imágenes y muy impactante seguramente las consecuencias del incendio, de lo que estamos observando, que además de fuego, además de humo, los ruidos fueron tremendos. Terribles. De esas explosiones. Confirmado al menos 10 personas fallecidas y al menos 70 personas que están heridas, ¿es así? Totalmente. Sí. Igual esto es todo, por ahora, una información preliminar. Todo hace pensar que este número va a ascender muchísimo, lamentablemente, porque una zona bastante transitada, más allá de que fuese una zona portuaria, y por los destrozos que se produjeron. Fíjense, una información que acaba de conocerse. Hace una hora, digamos, cuando se da esta explosión, en realidad 2 horas, en realidad, cuando se da esta explosión, fue tan grande que se sintió el ruido, el sonido, en un radio de 250 kilómetros, ¿no? Y el movimiento se confundió con un sismo. Según señalan, la explosión incluso se registró en el sismograma que está instalado en Pakistán, donde se observa en realidad que después se supo que había sido una explosión, pero está hasta el registro de la explosión en este sismo. Para comparar 250 kilómetros, para que la gente que está escuchando tome dimensión de hasta dónde se llegó a escuchar, es como si hubiese sido una explosión en Capital Federal y pasando Dolores también se haya escuchado ese ruido. Esa es la dimensión. Impresionante, impresionante. Acá el dato que me acercan, Gabriel, un fotógrafo que estaba cerca del puerto de Beirut, fue testigo de personas heridas en el suelo. Atención, porque ahora comienzan a aparecer los testigos de estas explosiones que van a ser muy importantes para dar cuenta qué fue lo que observaron, qué fue lo que siguen viendo, porque me imagino que debe ser toda una revolución en estos momentos Beirut. Reitero, este fotógrafo cerca del puerto que estaría viendo personas, arrojadas en el suelo, heridas como producto de esta explosión. Y que además no ha cesado el peligro, porque las imágenes que llegan de allí siguen siendo realmente impactantes y porque hubo explosiones sucesivas. Atención con lo que pueda seguir ocurriendo allí en Beirut, allí en el Líbano. Y recordemos que lo que empiezan a conocerse de algunos testimonios de esta explosión que ocurrió en plena tarde, bien que lo remarcaba nuestro compañero, en una zona sumamente transitada, y el humo que tapó directamente todo el centro de Beirut. Los residentes lo que informaron es que se abrieron ventanas y que hasta se cayeron los techos. Exacto. De los lugares, de las casas, de los departamentos. Exactamente. Dicen que salieron disparados como misiles, pedazos de mampostería a varios kilómetros de distancia. Y lo que está señalando la última información es que hay diversos hospitales de Beirut que están declarándose colapsados esta tarde por la gran cantidad de lesionados que están llegando, y hay testigos que señalan que muchos heridos llegan caminando porque las ambulancias no pueden acceder hasta el lugar. Llegan o traídos por otras personas o caminando. Así que esto es un dato que aparte se agrava porque la situación sanitaria justamente de Beirut era dramática previa a todo esto, junto con la situación socioeconómica que estaba atravesando una verdadera crisis,
Solamente en la ciudad de Beirut se calculaba que hay 500.000 chicos por debajo de la línea de pobreza sufriendo hambre hoy, antes de toda esta situación, a la cual se suma este dramático escenario de esta explosión. Mira, Gabriel, una de las páginas de noticias internacionales, y esto seguramente lo vamos a hablar con algún especialista, en la explosión sucede a días del veredicto del asesinato de Rafik Hariri. Rafik Hariri fue el primer ministro libanés hasta su renuncia en 2004. En febrero del 2005 fue asesinado cuando un kamikaze hizo estallar un coche bomba. Bueno, a ver, seguramente ahora tendremos las conjeturas. Sucede esta explosión, reitero, a días del veredicto del asesinato de Rafik Hariri y cuando Israel está amenazando a Hezbollah con intervenir, ¿no? Exactamente. Bueno, acá hay un dato para tener en cuenta desde lo político, digamos, el Hezbollah acompaña al gobierno que hoy está al mando justamente del Líbano, pero bueno, incluso entre las versiones que están dando vueltas desde el primer momento que se conoció la explosión, porque el hongo que se produce no pareciera ser la de un depósito de fuegos artificiales, parece más vinculada a un depósito de armamentos, y hay quienes vinculaban justamente esta situación con la posibilidad de que fuesen armas secuestradas o pertenecientes al Hezbollah. Gabriel, enseguida ampliamos esta información, Tomamos como deuda